Bueno, y una vez más les doy la bienvenida a un capítulo de Es el Momento del Campo, el programa de la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde hablamos con los protagonistas de los temas relevantes y coyunturales para el sector agropecuario del país. Hoy hablaremos de la importancia del huevo en la dieta de los colombianos. Para los que no sabían, este 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo. Este se estableció en Viena en 1996 y se celebra el segundo viernes del mes de octubre cada año. El objetivo es recordar la importancia del huevo en la alimentación, de sus ventajas y también de la versatilidad que tiene para su preparación. Y con motivo de esta celebración precisamente, FENAVI estará donando a familias de escasos recursos 1 millón de huevos como parte de un esfuerzo solidario que se hace a través de la Asociación de Bancos de Alimentos ABACO. Pero para hablar de ese alto contenido nutricional y de la importancia de incluirlo en nuestra dieta, pues yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Catherine Villa, es nutricionista de la Universidad Javeriana, especialista en obesidad, magíster en salud pública de la Universidad del Bosque y miembro activo de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, con una amplia experiencia en educación nutricional. Doctora Villa, muy buenos días. Bienvenida aquí a este canal. Es el Momento del Campo. Hola, buenos días para ustedes y para las personas que nos están escuchando en este momento. Me alegra mucho estar en este espacio. Bueno, y la primera pregunta tiene que ver con la importancia del consumo del huevo. ¿Por qué es tan importante consumir huevo? Bueno, yo quiero decir que, digamos que el huevo es un alimento, como digo yo, se vende solo. Y es que es tan bueno y tan bondadoso nutricionalmente que a veces cuando la gente dice desinformación, pues como que uno dice no, o sea, realmente están muy errados. ¿Sí? Entonces, mira que el huevo es uno de los alimentos, por la FAO incluso, que lo considera el mejor alimento, un alimento funcional después de la leche materna, pues por todas sus bondades nutricionales. Es un alimento, es nuestra proteína gold estándar, es la proteína que más, digamos que el alimento que más proteína tiene por porción. Estamos hablando que un huevo tiene más o menos 6 o 7 gramos de proteína de alto valor biológico, es decir, lo que nosotros denominamos proteína completa. Eso por sí solo ya lo hace pues un alimento mejor que muchos alimentos y es la proteína con la que nosotros miramos y comparamos los demás alimentos fuentes de proteína. Además tiene vitaminas, tiene minerales y cuando hablamos de grasas, que mucha gente a veces le tiene como un poquito de miedo a las grasas, ¿sí? Como que no, es que tiene grasa. Claro, es un alimento que viene de origen animal, tiene grasa, hay que recordarlo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de la relación de grasa, hablamos de grasas insaturadas que tenemos que comer más y grasas saturadas que tenemos que comer poco, ¿listo? Digamos que los 5 gramos que aporta un huevo de grasa más son insaturadas, las grasas que más tenemos que comer. Es lo que nosotros determinamos una relación cardiosaludable. Entonces, mira, tiene proteína, que nosotros hoy en Colombia y a nivel mundial, nuestro aporte de proteína en la alimentación es muy bajo, cada vez comemos menos alimentos fuentes de proteína y tiene una relación cardiosaludable de grasa. Ya estos dos nutrientes son muy importantes y lo hace un alimento que debe ser incluido en cualquier etapa de la vida. Los niños pueden incluirlo desde el sexto mes de vida, las gestantes deberían incluirlo por todo su valor nutricional y están dando vida. Y pues no hay ninguna etapa en la vida en la que uno diga, oye, no, en esta etapa de la vida no consumas huevo. O cuando llegues a la adultez mayor, tampoco. No, o sea, todas las etapas de la vida siempre es un alimento muy recomendado. Entonces, como digo yo, el huevo es un alimento que necesitamos es eso, como realmente desmitificar los Consumirlo. mitos que hay para que la gente realmente entienda que hay que comer huevo. Bueno, y antes de empezar a hablar de esos mitos, porque sí, en realidad son muchos, mi siguiente pregunta va en torno a esa cantidad de nutrientes que tiene el huevo precisamente. Se dice que son 14 nutrientes los que contiene el huevo, pero yo quisiera saber de esos 14, ¿cuáles podríamos destacar por su relevancia? Se habla mucho de la vitamina D, por ejemplo, y cuáles de esos nutrientes que hoy tiene el huevo nos pueden ser reemplazados con otro tipo de alimentos, porque suele pasar que la gente dice no consumo huevo, pero entonces lo reemplazo con X alimento pensando que le está dando el mismo nivel nutricional, pero resulta que no tienen los mismos aportes nutricionales. Entonces, contémosle a todos los que en este momento se conectan con Es el Momento del Campo, ¿cuáles de esos nutrientes hay que destacar por su relevancia y que tienen hoy el huevo? Claro que sí, mira que es una pregunta muy pertinente. Yo siempre digo y en consulta, nadie a las 8 de la noche está en su cama y dice, hoy me falta un poquito de vitamina D.
Nadie dice, hoy me faltó hierro. No, o sea, la gran preocupación siempre son proteínas, grasas y carbohidratos, los tres macronutrientes, y yo lo entiendo, pues siempre hablamos de los macro, pero los micro, que son esos que tú comentas que son más de 14, son vitales, son cantidades pequeñas que necesitamos, pero que tienen que ser aportadas o ingeridas en la alimentación. Ahí está la vitamina D. Para nadie es un secreto que nuestra exposición solar cada vez es menor. Después de la pandemia se dio cuenta todo el mundo que teníamos una deficiencia muy alta en vitamina D porque nuestra mayor exposición o activación es el sol. Entonces, no salimos. Hoy, por ejemplo, si se dan cuenta, está oscuro el día. Hoy es un día oscuro más o menos. Entonces, si hace mucho sol, nos protegemos mucho. Si está muy oscuro, pues no hay vitamina D o salimos con bloqueador. O sea, cada vez tenemos menos oportunidad. El huevo es uno de los alimentos que mayor contenido apreciable tiene de vitamina D. Y la vitamina D es fundamental para todos nuestros procesos, digamos que en la parte de nuestro sistema óseo, que trabaja junto con el calcio. Entonces, digamos que es un nutriente fundamental. Además, hay dos micronutrientes que son el hierro y la vitamina B12. Entonces, nosotros en Colombia y a nivel mundial, para nadie es un secreto también que tenemos anemia y el hierro es un alimento que aporta un porcentaje importante de hierro y esto pues favorece que no haya anemia tanto en los niños como en las gestantes o en cualquier grupo poblacional. Y cuando hablas de estos alimentos que no se pueden reemplazar, es que yo no puedo reemplazar un alimento de origen animal que proviene de un animal y tiene un contenido nutricional a fuentes vegetales. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, viene la vitamina B12. La vitamina B12 solo sí está en un origen animal. Entonces, cuando yo dejo de consumir un huevo, por ejemplo, que es importante en su aporte de vitamina B12 y lo reemplazo, no es reemplazable. O sea, hay opciones diferentes, sí, pero no reemplazable. Entonces, esto también es importante como tenerlo en cuenta. El huevo es un alimento alto en vitamina D, en zinc, en hierro, que son micronutrientes fundamentales y, por ejemplo, en la edad de la infancia y en la gestación son súper importantes. Tiene colina, que también ayuda al desarrollo del cerebro del bebé. Entonces, por eso siempre decimos que todas las personas deberían consumir huevo, pero las gestantes mucho más. A mínimo 2 huevos cada gestante que me esté escuchando en este momento y se vaya conectando en este programa tan importante. Las gestantes más, sin miedo, que consuman, porque tiene colina que ayuda al desarrollo cerebral del bebé. Recordemos que el cerebro del bebé nace, pero hasta los 2 años es que está totalmente en su crecimiento. Entonces, en la gestación se está formando, posteriormente se sigue desarrollando y la colina es fundamental junto al DHA. Mira que también se habla mucho del omega 3 y el omega 3 y el omega 3, el omega 3, el huevo tiene omega 3. Entonces, aporta colina y aporta omega 3, que juntos se ha demostrado con la evidencia que ayudan a este desarrollo cognitivo y cerebral, pues digamos que en el bebé. Además, uno puede tener anemia por deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12 o de hierro. El huevo aporta las tres. Aporta hierro, aporta ácido fólico y aporta vitamina B12. Entonces, pues vamos a protegernos de una u otra forma de cualquier tipo de anemia que me dé por cualquiera de estos 3 micronutrientes o su deficiencia. Lo que te decía hace un momento, el aporte de grasas, el aporte de proteína, vitaminas del complejo B y tiene antioxidantes, que hoy en día yo creo que también mucha gente habla de los antioxidantes y cómo nos ayudan a prevenir todas las enfermedades crónicas y demás. Yo digo que después de la pandemia todos nos volvimos un poquito epidemiólogos y ahora hablamos más de salud. Sí, parece, digamos que mentira, pero la gente ya sabe muchos conceptos. Y eso es importante porque esto nos ayuda más a desmitificar y a tener una alimentación un poquito más saludable desde lo real y no desde el mito, ¿sí? Entonces, los antioxidantes efectivamente son muy importantes para evitar a todos los procesos de inflamación que se pueden dar en el organismo. Y el huevo tiene antioxidantes. Entonces, si te das cuenta, pues en un huevo, en un solo huevo, que tiene apenas 70 calorías, las calorías yo siempre digo que es lo de menos, es denso nutricional por todo lo que tiene, vitaminas, minerales y macronutrientes, pues que lo hacen un alimento tan completo. Bueno, hablábamos de los mitos, que son muy importantes y alrededor del huevo sí que hay mitos. Por ejemplo, el tema de la grasa, entonces las personas que tienen un ritmo de vida donde hacen mucho ejercicio, por ejemplo, suelen pasar de que se comen solo la clara del huevo. La yema pues no se la consumen. Entonces, por ejemplo, mi pregunta va hacia ese punto, quitarle la yema al huevo y no consumirla, ¿qué tan bueno y qué tan beneficioso resulta al final del día? Que solo consumamos las claras, así aumentemos la cantidad, porque entonces no nos comemos una, sino nos comemos 2, 3, 4 claras, pero la yema se la sacamos y la dejamos a un lado. Ok, mira,
súper oportuno porque además se da mucho en las personas que van mucho al gimnasio y que pues la gente cada vez hace más ejercicio y el deporte y demás. Entonces efectivamente pueden consumirse 3, 4 huevos, 5, pero claras y las yemas se desechan. O las personas que de pronto están en algún tratamiento nutricional y les dicen, no, vamos a sacar la yema y nos comemos las claras. Cada vez se ve más. Sin embargo, además se las consumen crudas, ¿no? Entonces quiero dos cosas acá bien importantes. Uno, esto es por el mito de la yema. Entonces, el colesterol de la yema, o sea, digamos que vuelve a ser la grasa. Es importante tener en cuenta que si bien es cierto, el huevo, pues viene un animal, va a aportar colesterol, pero que nosotros necesitamos colesterol. Y esto a veces digamos que no se habla mucho. La gente dice, no, es que hay que evitar el colesterol. No, nuestro cuerpo necesita colesterol. Hay funciones de nuestro organismo que requieren colesterol para que se den, entre esas nuestras hormonas. O sea, sin yo, mi buena fuente de colesterol, no hay hormonas. Y sin hormonas, pues hay muchos procesos que no se dan en las mujeres de reproducción y en los hombres igual. Y de las 4 vitaminas, un poco de las que hemos hablado, la A, la D, la E y la K, que son 4, son liposolubles. Eso quiere decir que se transportan en grasa. Si yo no tengo una buena ingesta de grasa, pues no se transportan. Digamos que todas las otras se transportan en agua, son hidrosolubles, estas son en grasa. Entonces también yo necesito la grasa. Todo esto lo digo es porque le tenemos mucho miedo a las grasas, pero es que necesitamos grasas. O sea, necesitamos consumir grasas y por eso es un nutriente tan fundamental en nuestra alimentación. Y nuestras membranas, sí, nuestro cuerpo está cubierto también de membranas que también es grasa, membranas fosfolipídicas. Entonces, esto para tener en cuenta que necesitamos la grasa. Frente al colesterol, cuando yo consumo un huevo, solo mi cuerpo absorbe el 10% de esa cantidad de colesterol. Es decir, que un huevo en promedio puede tener 200 a 300 miligramos de colesterol, pero yo estoy absorbiendo 10%, es decir, 20, 30 miligramos de colesterol. En el día, la recomendación, digamos que de las sociedades científicas y de la parte nutricional nos dice, usted en el día no debería pasar más de 300 miligramos de colesterol. Yo me voy a comer incluso 3 o 4 y no llego ni a 100 miligramos de colesterol porque no se está absorbiendo la cantidad total. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. Y sí estoy perdiendo, cada vez que boto una yema, cada vez que la desecho, cada vez que decido hacer otra cosa con la yema que no sea su ingestión, pues estoy perdiendo vitaminas. La yema es la tercera parte del peso de un huevo. Y por ende, todas las vitaminas y minerales no están contenidas en la clara, sino también en la yema. Y no solamente la grasa, la vitamina D, por ejemplo, también tiene una parte en su, en su yema. Entonces, cada vez que nosotros desperdiciamos o quitamos la yema, pues estamos desperdiciando realmente un aporte nutricional importante. Ahora, ¿por qué hago la claridad de crudo? Que además, y un respeto para las personas que de pronto lo hacen, que se lo toman crudo y le ponen un jugo o alguna otra bebida. Esto lo hacen mucho, digamos que en la parte deportiva. Esto no es tan bueno, porque de hecho para yo absorber el total de esa proteína, ¿sí? Y aumentar la masa muscular, que lo consumen es por eso, porque Sí. consumen para aumentar la masa muscular y hacer más músculo, ¿cierto? Valga la redundancia. Cuando se consume crudo, no hay una activación total de esa proteína, por decirlo, y lo que Ok. hace es que no se absorbe en su 100%. Entonces, lo consumen crudo, quitamos la yema, estoy perdiendo nutrientes y lo consumo crudo. Resultado, no hay un aumento total de esa masa muscular porque estoy desperdiciando la proteína que estoy consumiendo. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Porfa, sin miedo. Yo tengo pacientes incluso que se comen más de 5 huevos al día porque tienen un ejercicio intenso, porque son deportistas de alto rendimiento, o sea, está dentro de su alimentación totalmente, pero siempre con su clara y su yema y siempre pasado por algún proceso de cocción. O sea, no importa si es huevo revuelto, cocido, frito, poché, pero siempre bajo el fogón, ¿sí? Hay un procedimiento de cocción que esto permite realmente la absorción completa de la proteína del huevo. Doctora Villa, bueno, usted habla de un tema muy importante y es la cantidad de huevos que debemos consumir al día. Cuando estamos en nuestra primera infancia y a uno de mamá siempre le dicen como ya una vez el huevo hace parte de la dieta del bebé, entonces que hay que consumir, que todos los días que no le falte el huevo al niño en el desayuno. Pero ya de adultos, por todo este tipo de mitos, porque ni siquiera muchas veces es la recomendación de un nutricionista, sino de escuchamos a la vecina o al amigo que nos dijo que no, que ya no es tan bueno consumir tanto huevo, que un día sí, que un día no, que hay que balancear, que por el tema del colesterol, que es que tiene mucho colesterol. Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal que deberíamos consumir de huevo diario en la edad en la primera infancia y ya cuando somos más adultos? Porque entiendo
dígame usted si estoy en lo correcto, que sí hay una diferencia, que los niños no deberían consumir la misma cantidad de huevo que debe consumir un adulto. Entonces, contémosle a todos los que están conectados a esta hora cuál es esa cantidad ideal de huevos que debemos comer al día, si es cierto o no es cierto que solo deberían consumirse en el desayuno. Vale, Jennifer, voy a contestar como contestamos la mayoría de nutricionistas, y es depende. Y depende porque no todos somos iguales, Ok, efectivamente. Los niños son un grupo grande y los adultos pues somos otro, pero además todos los niños son diferentes y todos los adultos son diferentes. Entonces, mi requerimiento nutricional, Jennifer, no es el mismo de las dos o de las personas que en este momento nos están escuchando. Si mi única fuente de proteína es el huevo, seguramente yo voy a consumir más huevo que todas las otras personas que nos pueden estar escuchando en este momento, porque yo solamente desayuno con huevo, almuerzo con huevo, ceno con huevo, porque no me gustan los otros alimentos. Podría ser un ejemplo, ¿sí? Pero dentro de una alimentación donde yo tengo otras fuentes y demás, yo también te estoy diciendo, tengo deportistas de alto rendimiento que se consumen 5 huevos, ¿sí? Entonces, como un máximo o un mínimo, yo siempre digo de un adulto, mínimo 2 huevos. Además que uno se hace un huevo y pues mínimo dos, ¿sí? Que realmente sí, haya un huevo revuelto, que haya para acompañar el alimento. Además, por requerimiento nutricional. Estamos hablando que un adulto promedio más o menos consume al día 1.800 a 2.300 calorías. Esto depende de la actividad, del trabajo, la edad y demás, pero en promedio, ¿cierto? Entonces, 2 huevos al desayuno es, sí. Ahora, siempre en el desayuno, no. O sea, yo incluso siempre digo, yo desayuné hoy, por ejemplo, huevo, pero si sabemos que estamos en Medellín y fijo era bandeja paisa, pues hay un huevo. Quiere decir que no, porque ya comí, no pasaría nada, ¿sí? Entonces, también yo podría consumir el huevo del almuerzo y no pasa nada. Y yo, por ejemplo, lo recomiendo mucho es en la cena. ¿Por qué? La gente tiene muy instaurado el desayuno, con esto de que la comida más importante es el desayuno, que es falso, sí. porque realmente todas las comidas son importantes. Y creo que le dimos mucho valor al desayuno, que quiere decir que yo amo desayunar y todos los días desayuno con huevo. Pero cuando no cenamos con una buena fuente de proteína, estamos perdiendo mucho nuestro valor de aporte de proteína diario. Y cada vez tenemos más problemas de sarcopenia, de fragilidad, de fracturas. Digamos que eran enfermedades que se dan a los 70, 80 años y hoy en día tenemos una población que a los 40 ya ha tenido algún signo de fragilidad o sarcopenia. Y esto es por la disminución en nuestra proteína. Entonces yo lo recomiendo mucho en la cena porque es muy fácil. Digamos que la gastronomía del huevo es muy amplia. Entonces en sándwich, en tortilla, combinado, solito, en cualquier preparación, me parece, digamos que ideal. Ahora, para los niños, mínimo, yo siempre hablo de un huevo al día, mínimo, también por su valor nutricional. Estamos hablando que los niños de 6 meses al año están probando todos los otros alimentos, ahí la cantidad varía mucho, un cuarto de huevo, medio huevo, un huevo a veces completo, ahí es diferente. Pero un niño del 1 a los 5 años debería estar consumiéndose mínimo un huevo al día. Esto pues por su valor nutricional, por lo que te decía que no, nacemos, pero todavía hay muchos órganos de nuestro cuerpo terminando de madurar y de funcionar, de crecer, y nuestro crecimiento así vital son los primeros 2 años. Entonces es un Ok. alimento que hay que recomendar mucho en esta etapa. Entonces un niño debería consumirse mínimo uno, y es una de las recomendaciones que incluso están en las guías de alimentación saludable para Colombia, ¿sí? Mínimo uno. Y máximo lo mismo. Es un niño que va, por ejemplo, a alguna zona rural de nuestro país y en el PAE le dan huevo y en la casa le dan huevo, pues ese día se comió 2 o 3 huevos y no pasa absolutamente nada. Entonces, con ellos mínimo uno. Ok, siguiente pregunta, acá y vamos acabando con los mitos. ¿Qué tan cierto es que cuando preparas el huevo, por ejemplo, lo agregas en una torta o preparaste unos pancakes que llevan huevo, los nutrientes del huevo se pierden? Falso. Perdemos la mayoría de los nutrientes. No, falso, falso. Digamos que no se pierden nutrientes. Hay alimentos donde por la cocción, pero no, este no es el caso. Digamos que eso pasa más con los alimentos vegetales o demás, pero acá no perdemos nutrientes. Yo siempre hablo de una cosa es el huevo y otra cosa es un huevo en manteca, y perdón de pronto la así, en manteca, donde ya yo no estoy hablando del valor nutricional del huevo, sino digamos que de lo que está aportando un aceite reutilizado y demás. Pero perder nutrientes por cocción, no. Al contrario, lo que les decía, es muy importante consumir el huevo bajo cocción, uno, para tener realmente todo el aprovechamiento de nutrientes, y dos, para evitar pues alguna intoxicación por alguna bacteria o algún microorganismo que esté en el huevo. Recordemos que es de origen animal y podría pasarnos. Es decir, que por ejemplo, a esas personas que el huevo no les gusta, porque no les gusta, Sí. si se quieren hacer unos pancakes, estaría perfecto y estarían incluyendo el huevo dentro de su dieta sin problema y obteniendo los 14 nutrientes y todas las vitaminas que este tiene.
Perfecto. Y es una forma en la que yo lo involucro mucho. Yo tengo 2 tíos, quiero decirlo, que no, y no, y no, No hay pero cuando manera. lo consumen así, pues no pasa nada, es que ni se dan cuenta. Y sí están recibiendo el aporte. Incluso yo lo pongo mucho en las arepas, por ejemplo, que es algo que hacemos muy en casa. Cuando pones Sí. un huevo, ya estás aumentando la densidad nutricional de la arepa. Entonces ya no es arepa la harina solamente, sino le pones el huevo y aumenta su valor nutricional, lo cual pues es muy bueno. ¿Qué tan cierto es que el huevo puede llegar a afectar al corazón? Y esto lo relacionan mucho con el tema del colesterol, porque volvemos al mismo punto y es que dicen que el colesterol del huevo es malo, que es un colesterol malo y que puede llegar a generar enfermedades cardiovasculares. Y hay personas que cuando se hacen estos exámenes de rutina, entonces les terminan diciendo, sí, señor, usted tiene demasiado, su colesterol está demasiado alto, porque como lo decía usted, doctora Villa, uno necesita colesterol, o sea, sí necesitamos tenerlo, lo que pasa es que hay unos niveles y pues cuando superamos esos niveles es cuando el nutricionista dice, bueno, señor o señora, usted tiene el colesterol muy alto, entonces vamos a hacer algunas dietas. Y hay mucha gente que lo primero que hace es dejar de consumir huevo porque tiene un colesterol malo. Es cierto que las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el consumo excesivo del huevo por ese colesterol malo que tiene. Mira, yo voy a decir esto, yo llevo 10 años aproximadamente revisando información de huevo por esto que estamos haciendo en este momento. Es un alimento que siempre ha acompañado toda, digamos que mi labor profesional y no he encontrado un solo estudio donde diga que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ni diabetes, ni enfermedad renal, ni ninguna enfermedad crónica. Y precisamente por lo que estaba diciéndote, el huevo en su relación de grasas, de los 5 gramos que aporta de grasa, que los aporta, y hay que decirlo, 4 son de grasa insaturada. Entonces, 4 y 1 de saturada. Es mucho más alto su aporte de grasas insaturadas, que son las que previenen y protegen enfermedades del corazón, que el gramo de grasa saturada que tiene. Además que aporta omega 3 y además que aporta antioxidantes. Entonces, esto es mucho más benéfico para el corazón. Desafortunadamente, y digo desafortunada porque lo que te digo, llevo 10 años y siempre hablábamos y lo revisamos y lo miramos y todavía hay muchos mitos, ¿sí? La gente lo cree y muchos profesionales de la salud, y de verdad que con respeto lo digo, a veces no nos actualizamos, a veces no lo revisamos y la recomendación es 3 huevos a la semana. Esta persona deja de desayunar huevo, se consume un alimento sin fuente de proteína, pica más durante el día, come otras cosas que no son, digamos que nutricionalmente tan adecuadas y el colesterol sigue igual. Entonces, digamos que el huevo no está relacionado con el colesterol. Y esto también es importante decir que nosotros, una cosa es la cantidad de grasa de colesterol que comemos y otra la calidad de grasa, ¿sí? Entonces, aporta 300 miligramos de colesterol, absorbe el 10%, pero la calidad que aporta son grasas insaturadas además y antioxidantes, diferente a otros alimentos que pues la calidad es mucho más de grasas saturadas y un colesterol que sí se puede absorber el 100%. Entonces, digamos que no daña el corazón, incluso si uno se infarta, uno podría seguir consumiendo huevo y no está contraindicado. Bueno, y finalmente hay una pregunta muy importante que muchos se hacen y es los huevos de gallina feliz. Entonces, que resultan mejor y que los que deberíamos comprar y consumir son los huevos de gallina feliz, porque estos son diferentes a los huevos de las gallinas que permanecen en corrales. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mira, esa también es otra pregunta que siempre nos hacen, que siempre he contestado. Gallina feliz viene de que la gallina está pues feliz en el campo, ¿sí? Pero Sí, que vuelve y juega, pastorea, que pastorea. vive libre. Vive libre, pero vive libre y le cae agua si llueve, que vive libre y come tierra, que come los residuos de lo que le den, que come gusanos, que come todo lo que haya pues, en el campo, ¿cierto? Diferente a la gallina que está en galpón, donde su alimentación es controlada, donde es revisada, donde come realmente pues, lo que tiene que comer y demás. ¿sí? Entonces, su valor nutricional cambia un poco en el aporte de grasas, porque una es alimentada de una forma muy diferente a la que está felizmente en teoría en el campo. Ok. Así que yo entiendo que la gente de pronto diga, no es que es feliz y la gallina y esto, pero realmente es una gallina que no está pues controlada y con unas condiciones, digamos que de vigilancia, de manipulación, de inocuidad y demás. Entonces, pues ahí viene como la diferencia en su valor nutricional, un poco pues la alimentación cambia. Y esto pues ya, pues decirte yo, no, es que tiene que, pero pues miremos todo el contexto de cómo está haciendo esa gallina, ¿sí? Ok. Entonces, pues por eso yo prefiero que esté todo controlado y vigilado. Estamos hablando de un Que no alimento sea tan de gallina que feliz. no sea tan de gallina feliz. Finalmente, doctora Villa,
¿cuál es la diferencia que hay entre un huevo amarillo y un huevo blanco? De la raza de la gallina. No es más. Los No es nutrientes van a ser los mismos al final del día. exactamente lo mismo. Mira, yo de chiquita recuerdo mucho que siempre que iba a la tienda, mi mami me los traes blancos, me los traes blancos. Y hoy en día encuentro un huevo blanco. Casi todos hoy en día son huevitos amarillos. Amarillos. Amarillos, eso mucho es de la raza de la gallina y recordemos que esto también se debe mucho a eso, exactamente, no cambia nada su valor nutricional y mi mami no, es que el amarillo huele más, nada ha pasado, cada vez Es cierto. tenemos más amarillos y era totalmente, digamos que falso ese mito en la infancia que teníamos nosotros, realmente son exactamente iguales nutricionalmente. Pues, doctora Villa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Es el momento del campo, por resolvernos todas esas dudas y esos mitos que hoy siguen por ahí rondando y que los encontramos muchos en las redes sociales o que los escuchamos de amigos, vecinos y demás. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y a comer huevo, por favor.